Bien, continuando con la exposición, estamos en la parte de los equipos del sistema de servicios auxiliares. Para nuestro caso, estamos en el banco de baterías. Bien, cabe mencionar que un banco de baterías lo que hace es suministrar o asegurar el suministro de energía adecuado e ininterrumpido para el control y la operación de ya sea de una subestación o también en una central de generación. Es decir, la batería es un respaldo al generador alimentando la carga durante la pérdida del alimentador principal del sistema, donde cumple, digamos, su función principal de estas baterías es el servir como fuente de energía confiable en caso de falla de los servicios auxiliares o de una falla en la subestación. Cabe aclarar que las tipos de baterías utilizadas en las subestaciones son estacionarias y estas se utilizan en bancos de baterías de plomo ácido, y entre las cuales tienen características, en este caso, la tensión de carga de los elementos de las celdas, tensión de mantenimiento de los elementos, tensión mínima de los elementos. Eh, Aquí para aclarar, la tensión de mantenimiento también es conocida como tensión de flotación, y en el caso de la tensión de carga se conoce como tensión de igualación. Desde el punto de vista del electrodo se tienen diferentes tipos de celdas para las baterías de plomo ácido. Entre los que destacan están, aquí como podemos observar, la de placa plante. Estas son placas fundidas de plomo puro en forma de aletas. Esto aumenta la superficie. Son usadas en aplicaciones de altas corrientes, pero con la desventaja de tener un alto volumen de plomo y elevado peso. Están las de placa tubular. Como su nombre lo indica, son placas tubulares conformadas por un tubo de tela de fibra de vidrio con alta porosidad alrededor de una varilla de plomo. Estas ofrecen alta densidad de energía, pero son de aplicación limitada con descargas de alta intensidad. Y están las placas positiva de varillas. Son varillas de plomo verticales envueltas en material activo. Estas como tal brindan simultáneamente buena densidad de corriente y altas corrientes. Acá podemos tener un ejemplo de lo que es la de tipo de placa planté, y está la de tipo de placa tubular, como les mencionaba. En esta parte están digámoslo así, la forma tubular, y va a estar revestida como tal de una fibra de vidrio de alta porosidad. Este sería la forma gráfica. Tenemos las consideraciones de protección para bancos de baterías. Lo primero, como normalmente es muy común conectar las baterías a la barra de carga por medio de fusibles o interruptores con el fin de protegerlas contra cortocircuitos, descargas rápidas. Es recomendable para baterías de 200 amperios o más colocar un dispositivo de protección con una capacidad igual a la capacidad de un minuto de la batería. Y para capacidades menores a 200 amperios la protección debe ser de 1,5 veces la capacidad de un minuto de la batería. Acá podemos observar un fusible de 150 amperios para banco de baterías. Bien, respecto al método para el cálculo de la capacidad de una batería de plomo ácido, se dispone para este caso, mediante este método se logra calcular la capacidad de una batería en función de la distribución de cargas y de las curvas de descargas que son suministradas por los fabricantes, y partiendo de ello teniendo 25 grados como temperatura ambiente de referencia. Entonces acá tenemos inicialmente, como se indica, las características para ello, ¿no? Primero se debe tener en consideración los siguientes aspectos de dimensionamiento. Entre ellos hace mención a las características físicas de la celda. ¿Cuáles son? Tenemos como el tamaño, peso, material del contenedor de la celda, tapas de ventilación, conectores entre celdas y sus terminales. También tiene el aspecto de la vida útil de la instalación, frecuencia y profundidad de descarga de las celdas, temperatura ambiente,
y los requerimientos de mantenimiento de las celdas. En cuanto a la temperatura ambiente, ya que la temperatura elevada va a reducir la vida útil de la celda como tal. Uno de los pasos para el cálculo de la capacidad de una batería es poder obtener el número de celdas. Es un aspecto muy importante para un correcto dimensionamiento del tamaño, es decir, la capacidad de la batería. Es necesario calcular para cada sección del ciclo de trabajo la capacidad máxima requerida por la combinación de las cargas demandadas. Acá tenemos tres aspectos o factores importantes que van en últimas a determinar el dimensionamiento del número de celdas y la capacidad de la batería, los cuales son las tensiones máximas y mínimas del sistema, el ciclo de trabajo del banco de baterías, y para lo cual estas expresiones que encontramos acá son expresiones para el cálculo del número de celdas. En este caso, U sub n es la tensión máxima permisible del sistema y es igual al 110% de U sub r, donde U sub r es la tensión asignada fase-fase del barraje, expresada en voltajes. La máxima tensión permisible en el sistema determina el número de celdas en el banco de baterías, con ello garantizando la tensión permisible de flotación e igualación. Acá también tenemos lo que es U sub c, que es la tensión de recarga de una celda, donde esta ecuación 1 aplica cuando el valor limitante es la tensión máxima del sistema como lo indica acá. Para el caso donde la limitante sea la tensión mínima del sistema, se usa la ecuación 2, como la observamos acá, donde U sub m corresponde, U sub mínima corresponde a la mínima tensión permisible del sistema, es decir, un 85% de la tensión U sub r, y U sub d va a corresponder a la tensión final de descarga de una celda. Pasamos a otro aspecto que ya es como tal la capacidad de la batería. Esta se calcula de tal manera que suministre la corriente requerida para la duración del primer periodo, es decir, para la primera sección del ciclo de trabajo. Luego se procede para la segunda sección y acá se va a suponer que la corriente A1 requerida para el primer periodo continúa a través del segundo y así sucesivamente para las otras secciones, donde se debe calcular la capacidad. Esto como tal se va a convertir en un proceso iterativo hasta abarcar todas las secciones del ciclo de trabajo. Entonces esta primera ecuación que nos muestra acá va a expresar el número de placas positivas o de amperios horas del banco de baterías, dependiendo del factor C sub T que sea empleado para dicho cálculo. Partiendo de la capacidad máxima calculada del ciclo de trabajo, donde se determina el número de placas positivas o de amperios horas, como ya se indicó, con dicha ecuación. Entonces se obtiene como tal el número de celdas, que en este caso lo expresa esta ecuación, donde S va a ser la sección del ciclo de trabajo analizado y donde a su vez van a ser el número de periodos de ciclo de trabajo. N como tal indica o es el número de periodos en el ciclo de trabajo y P está indicando el periodo que está analizando y A sub P es los amperios requeridos para dicho periodo. Más adelante, bueno, la parte T va a indicar el tiempo en minutos donde inicia el ciclo hasta el fin de la sección. Entonces ahora más adelantico vamos a ver dónde se utiliza esto. Aquí hay un aspecto bastante importante que es la obtención del factor de dimensionamiento. Ya para expresar el factor de dimensionamiento de la capacidad existen dos términos como tal, que va a ser C sub T y RT, donde RT indica el número de amperios que cada placa positiva puede suministrar por T minutos a 25 grados a una tensión final de descarga determinada, por lo cual se utiliza una relación C sub T igual a RT y se va a reemplazar acá en esta ecuación la ecuación 5.
la ecuación 6 se reemplaza en la ecuación 5 y obtenemos esta ecuación 7. Es decir, se parte de esa ecuación que incluye las ecuaciones anteriores, como ya les indicaba en las diapositivas anteriores, y mediante esta relación C sub t igual a RT, donde cabe aclarar que RT no es igual a 1 sobre K sub t, sino que es RT, va a ser una proporción, donde RT es proporcional a 1 sobre KT, como está indicando acá. Con ello aclarado se obtiene dicha ecuación, la ecuación 7, obteniendo así la capacidad máxima expresada en amperios hora. Como es de notarse en la ecuación 5, al emplearse el factor RT, esta expresa el dimensionamiento de la batería con el número de placas positivas. Bien, como en los cálculos o digamos en los catálogos de los fabricantes, este dimensionamiento de la batería se encuentra como el número total de placas positivas y negativas. Se debe hacer la conversión de placas positivas al número total de placas mediante la ecuación 8. Bien, en esta parte se tienen unos efectos adicionales que van a influir como tal en esa capacidad de las baterías. Entre ellos tenemos, ya que para realizar este dimensionamiento de la batería es necesario tener en cuenta los siguientes factores, como es el efecto de la temperatura, donde dicha capacidad disponible de una celda es afectada por la temperatura de operación. Como se tomó 25 grados como temperatura máxima de diseño, se debe corregir la capacidad por dicho efecto. Y el margen de diseño, para este caso se recomienda incrementar la capacidad de la celda en un 10% o 15%. El otro aspecto es la corrección por envejecimiento. Para ello, la norma ANSI y a su vez la norma IEC indican que una batería debe ser reemplazada cuando su capacidad cae a un 80% de su capacidad asignada. Pasando a otro aspecto acerca de los equipos, tenemos lo que son los cargadores de baterías. Acá lo que se busca es determinar la corriente asignada de los cargadores de baterías, donde cada cargador de batería debe ser capaz de alimentar la totalidad de los consumidores y de entregar una corriente indicada al banco de baterías y que a su vez sea suficiente para recargarlo en un lapso no superior al tiempo deseado para la recarga. Haciendo uso de esta ecuación, como mostramos acá, donde A va a ser la capacidad del cargador expresado en amperios, A sub H es los amperios horas del banco de baterías seleccionados previamente, N, que es la constante para compensar las pérdidas durante la carga, en este caso 1,25 para baterías de plomo ácido, A sub 0, corriente de consumo continuo demandada por las cargas, expresado en amperios, y T, que es el tiempo de recarga de la batería. Recomendado por el fabricante, pues se expresa en horas. Bien, aquí podemos observar, o ya teniendo la consideración, que para corrección de temperatura se va a considerar para temperaturas superiores a 40 grados durante periodos superiores a 1 hora. Y la corrección por altura se considerará para cargadores instalados a una altura superior a 1000 metros sobre el nivel del mar. Ya una vez obtenida la capacidad del cargador, se deben aplicar pues estos factores que les acabo de mencionar. En esta tabla 1 se encuentran dichos factores de corrección con la salvedad que los valores que encontramos acá entre paréntesis son aplicados para la estimación de la capacidad nominal del cargador. Bien, tenemos lo que son los equipos de alimentación de media tensión. Estos hacen referencia a los equipos empleados para llevar la alimentación de media tensión hasta el transformador de distribución de media y baja tensión que va a alimentar los servicios auxiliares. En este caso tenemos lo que es el cortacircuitos confusible, que es un dispositivo de maniobra de operación manual, como podemos ver aquí en la imagen. Este va a estar ubicado en el poste donde se va a tomar la derivación del circuito de electrificación a media tensión que alimenta los servicios auxiliares. Al poseer el fusible, este tiene como función
proteger los transformadores de medida que se ubican aguas abajo. Como tal, el cortacircuitos con fusible se debe especificar con el cumplimiento de los diferentes parámetros del sistema que van a incluir tensión y corriente de cortocircuito, etc. Bien, acá tenemos lo que es el seccionador bajo carga con fusible. Este seccionador y fusible son instalados en serie en un gabinete o celda, donde dicho gabinete va a disponer en su parte frontal los dispositivos de control y maniobra del conjunto seccionador fusible. Estos como tal brindan protección para sobrecargas como para cortocircuitos, de tal forma que al actuar el fusible se va a accionar un dispositivo que va a dar lugar a la apertura del seccionador, con esto garantizando la apertura de la alimentación del circuito. Cabe recordar que la curva de operación de este fusible deberá ser coordinado con la curva del fusible del cortacircuitos de expulsión, el que mencionamos en la lámina anterior. Bien, acá tenemos el transformador de distribución. Para seleccionar el transformador de distribución se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: los kVA necesarios, el nivel de tensión, relación de transformación, nivel de aislamiento, el medio de aislamiento, el tipo de enfriamiento y la impedancia. Para determinar la capacidad total de ese transformador se deben sumar todas las potencias alimentadas por cada circuito, estas a su vez multiplicadas cada una de ellas por un factor de demanda, y a este valor obtenido se le agrega un 10% de su valor, donde este 10% se toma como un factor para cubrir los eventuales aumentos de cargas no contempladas en la parte de diseño inicial, ya que para terminar se va a aplicar un factor de coincidencia, puesto que todos los circuitos no van a funcionar simultáneamente, y con ello se evita el sobredimensionamiento de dicho transformador. Pasamos al grupo electrógeno y el cálculo como tal del grupo electrógeno. Este es utilizado como fuente auxiliar de suministro de potencia para garantizar la correcta operación del sistema de los servicios auxiliares. Entonces acá, como podemos observar, entre las consideraciones tenemos los kilovatios totales que debe suministrar el generador. Este dato se obtiene de los consumos de las cargas con su respectivo factor de demanda, y a la suma total se va a multiplicar por el factor del factor de coincidencia, como lo mencionábamos anteriormente. Son por decir de que todos los circuitos no van a estar conectados al mismo tiempo. Tenemos un factor de potencia de la carga y la parte de determinar los kilovoltiamperios de arranque de los motores de los diferentes equipos. Para ello se tiene en cuenta que el factor de potencia es aproximadamente 0.3 en atraso, y en el caso de los motores de los ventiladores los kilovoltiamperios de arranque son del orden de 10 veces los kilovoltiamperios asignados. Ya para el caso de los motores de los demás sistemas de la subestación, son motores de inducción de jaula de ardilla, donde los kilovoltiamperios de arranque no exceden a 6.5 veces el valor asignado. Ya por último, para obtener los kilovoltiamperios demandados se determina con esta expresión que tenemos acá. Entonces, donde va a ser esa potencia demandada va a ser igual a la potencia base más la potencia de arranque. Con esto la potencia demandada indica los kilovoltiamperios que debe suministrar el grupo electrógeno a los consumidores, donde se incluye el arranque de los motores. La potencia base es la potencia que debe suministrar el grupo electrógeno a las cargas que están funcionando normalmente, y la potencia de arranque es la potencia que consume un motor durante el arranque, y donde generalmente se encuentran en tablas, y se debe utilizar el motor como tal, el más grande, o la suma de los kilovoltiamperios de arranque de los motores que van a arrancar simultáneamente. Son consideraciones que se deben tener. Otro equipo que hace parte de los servicios auxiliares son los interruptores de baja potencia. Bien, en la parte de, bueno, aquí tenemos para seleccionar
los diferentes tipos de interruptores tenemos algunas características principales, entre ellas las condiciones especiales de mando. ¿Esto qué hace alusión? Es, por ejemplo, entre ellos es cuando el interruptor es utilizado en la interrupción de las secuencias de control automático de los alimentadores, pues este debe permitir cierre y apertura automática. Tenemos también las condiciones de servicio, protección ante cortocircuitos, protección ante sobrecargas. Dentro de los parámetros de dimensionamiento se tienen, bueno, aquí estos aspectos que viene a ser la tensión de servicio. Y esta se debe aclarar pues que hay interruptores tanto para corriente alterna como corriente directa, entonces esto debe ser tenido en cuenta. En cuanto a la capacidad asignada de corriente del interruptor, se va a determinar según la corriente de la carga que se va a proteger, y esta a su vez va a ser multiplicada por un factor de 1,25 y llevada al valor de corriente normalizada próxima superior. Acá pues otras consideraciones va a ser la corriente máxima de servicio, corriente de cortocircuito en el punto de instalación, la capacidad de ruptura límite, capacidad de ruptura nominal de servicio y como tal la capacidad de cierre asignada. Acá tenemos un ejemplo de un interruptor de baja potencia, baja tensión. Tenemos otro aspecto que son los cables. En este caso la selección de los conductores en los diferentes circuitos, se debe calcular la regulación para el caso más crítico posible y luego se procede a verificar la capacidad de corriente asignada y de cortocircuito. Entonces se tiene que para circuitos de fuerza la regulación debe estar por debajo del 3%, para circuitos con arranque de motores por debajo del 10%. Entonces, en este caso, como son circuitos trifásicos de corriente alterna, la caída de tensión línea a línea en forma porcentual está dada por estas ecuaciones, la 9 y la 10. Y podemos acá observar que para la ecuación 9 se tiene lo que es R, que va a ser la resistencia del conductor expresada en ohmios sobre kilómetros, X, que es la reactancia del conductor, lo mismo en ohmios sobre kilómetros, L, que es la longitud del circuito, expresada en kilómetros, coseno de phi, es el factor de potencia de la carga, UDF, es la tensión de línea expresada en kilovatios, y S viene a ser la potencia trifásica aparente, expresada en kilovoltiamperios, o P, que va a ser la potencia trifásica activa en kilovatios. Entonces, dependiendo de la potencia con la que se cuente o el valor, se va a utilizar una u otra de las ecuaciones. Ya para la parte de circuitos monofásicos, la caída de tensión en forma porcentual está dada como se indica en la ecuación número 11, esta de acá. Y para circuitos de corriente directa se daría uso de la ecuación número 12. Bien, aquí podemos observar en la tabla número 2, las características de algunos conductores que son conductores típicos utilizados en subestaciones. Bien, otro aspecto a mencionar es la medición de la energía. Para la definición del sistema de medición de energía se deben considerar varios aspectos, a saber como lo son la reglamentación de los operadores de red, costos de inversión inicial en equipos y los costos por consumo de energía. Otro aspecto a aclarar es que algunas empresas, por así decirlo, regulan que la medición de energía para consumidores con transformadores de capacidades por encima a 225 kilovoltiamperios se exige en el lado de media tensión, es decir, en el lado primario, y para capacidades menores se realiza por el lado de baja tensión.